como quieres ir predicando, ¿verdad? Al rato nos vamos a comer una pizza y ahí platicamos. Ocupen su lugar, por favor. Bienvenidos a casa. Después de una semana ardua de trabajo, de cosas que han pasado, pero Dios ha sido bueno, ha sido con nosotros. Dios ha puesto una palabra en mi corazón para hoy y quiero compartirla con ustedes. Hay un libro conocido como los profetas menores en el Antiguo Testamento. Hay un libro que se llama Miqueas. En Miqueas es uno de los periodos más complicados sobre Israel. Y digo complicados, si después de lo que voy algunos datos que voy a dar, bueno, los escritores dicen, o los comentaristas dicen, que fue una de los tiempos más oscuros y más difíciles del pueblo de Israel. No tanto hablando de guerras, no tanto hablando de persecución, hablando de algo más complicado. Y a lo mejor después de que usted escuche algunas cosas, usted va a decir: ay, Miqueas ternurita, no vivió en Piedras Negras o en Coahuila. Pero son de los tiempos más difíciles que el pueblo de Israel vivió. Voy a leer nada más el versículo 7 del capítulo 7, porque de en medio de todo lo que Miqueas habla, Miqueas llega a una conclusión y dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Son tres cosas que dice el profeta. La Nueva Traducción Viviente dice: en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor, espero confiadamente que Dios me salve, y con seguridad mi Dios me oirá. Dice Miqueas: pero yo miraré al Señor, yo miraré a Jehová. El profeta Miqueas vivió en uno de los periodos más oscuros de Israel y Judá. Había un sinfín de situaciones y de problemas, entre los cuales uno de los problemas más grandes que había era la corrupción. Israel se había corrompido no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito también espiritual. ¿Cómo puede alguien corromperse en el ámbito espiritual? Bueno, en aquel tiempo había profetas que profetizaban de acuerdo a lo que ganaran, o de acuerdo al compañerismo, compadrazgo que hubiera con el rey, con el que estuviera gobernando en ese momento. Pero había una corrupción increíble. Había entrado esa corrupción en la política, en la religión, en la familia. Y el capítulo 7 escribe una sociedad destruida moralmente. Todo estaba hecho un caos. Por eso le digo, no había guerras, no había enemigos acechando a Israel. El problema era interno, el problema era ahí adentro. Dice el capítulo 7, si usted lo lee, dice que era tanta la corrupción, era tanto el problema moral, que había pleitos entre las familias, los padres contra los hijos contra los padres, no se diga en la política. Había una situación muy, muy difícil, muy complicada. No había justicia, la confianza estaba rota por todos los lados que usted quisiera ver. Volteaba la religión, había corrupción; volteaba la política, había corrupción; volteaba la sociedad, no había forma de confiar en alguien. Los líderes eran corruptos, aún entre familiares existían traiciones. En medio de ese caos, Miqueas pronuncia una de las declaraciones de fe más profundas en el Antiguo Testamento, porque podemos vivir en esa sociedad, en esas situaciones,
Y Miqueas nos enseña que a pesar de que la sociedad está en medio de ese caos, sí podemos vivir con integridad, sí podemos vivir todavía con confianza, sí podemos vivir todavía siendo íntegros desde nuestra posición, desde el lugar donde tú y yo podemos estar. Alguien tiene que voltear a ver que tiene que ver alguien en la sociedad que no se corrompa. Tiene que ver alguien en la religión que no se corrompa. Y tú y yo podemos levantarnos como Miqueas y decir, quizás no seré el más perfecto y no seré la persona que la gente pueda pensar, pero una cosa voy a hacer, voy a voltear, voy a poner mis ojos en Jehová. Porque a pesar de que la religión no dé confianza, no quiere decir que Dios no sea digno de confianza. Amén. No porque yo haga cosas que no debo hacer, no quiere decir que Dios sea así. Ese es un problema mío, personal, que no quiero cambiar, que no quiero dejar. Pero no por eso la gente tiene que decepcionarse de Dios ni de la iglesia. Habrá alguien en medio de la iglesia que pueda levantarse y decir, yo voy a voltear a ver a Dios y mi mirada va a estar puesta en Él. Porque sin duda también mucha de la gente que se ha marchado de las iglesias ha sido porque ha puesto su mirada en nosotros. Y digo en nosotros no solamente como pastores, sino en nosotros como iglesia. No se diga sobre nosotros como pastores. Hace unos días escuché a una persona hablar pestes del pastorado, hablar cosas del pastorado. Pero ¿cómo le dices no es cierto? ¿Cómo le decimos estás equivocado? ¿Cómo refutamos cuando es verdad lo que está pasando? Pero lo que sí podemos decir es que no todos podemos ser iguales. Es que habrá un remanente que pueda permanecer fiel a Dios y fiel a los principios de la Biblia. Pero ¿quién puede decirle a ese hombre, estás equivocado? Pero la gente se ha ido, se ha marchado de nuestras iglesias. Porque han puesto su mirada en nosotros y no podemos autojustificarnos y decirle a la gente, no nos mire a nosotros, ve a Dios. Porque eso es lo más fácil, ¿sí o no? Ay, hermano, no me mire a mí. Yo soy pecador, pecadora. Pero entonces, ¿cómo vamos a mostrar el amor de Jesús si no es a través de nosotros mismos? Amén. En medio de ese caos, Miqueas pronuncia una de las declaraciones de fe más profundas del Antiguo Testamento, pero yo miraré a Jehová. La palabra pero marca un contraste poderoso. Aunque todo esté mal, dice Miqueas, yo seguiré mirando a Dios, a Jehová. Yo seguiré poniendo mi mirada en el que no falla, en el que no se equivoca, en el que no traiciona, en el que no es corrupto, el que no tiene sombra de variación, en aquel que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. En ese Dios yo voy a poner y voy a clavar mi mirada. Aunque los demás me fallen, yo seguiré viendo a Dios. La verdadera fe no nace cuando todo está bien. La verdadera fe se revela cuando todo alrededor se derrumba, cuando todas las cosas a nuestro alrededor se caen. Nuestra fe debe permanecer firme, debe permanecer hasta que Dios haga algo a favor de nosotros. Mas yo miraré a Jehová. Una decisión de enfoque espiritual. Miqueas tiene una decisión. Miqueas se determina a poner sus ojos en Dios. Una decisión de enfoque espiritual. Miqueas no dice, miraré al gobierno, miraré a los hombres, miraré a mis emociones, miraré a mis recursos. No, dice él, miraré a Jehová. Voy a ver a Jehová.
Mirar es el acto de dirigir la vista o enfocar la atención hacia alguien o algo de forma voluntaria, a diferencia de ver. Mirar es poner tu mirada, enfocar tu mirada en algo o en alguien. Pero ver es diferente. Le preguntaron, a lo mejor alguna vez, oye, ¿viste a fulano de tal? Sí, lo vi, ¿qué pasó? ¿Y qué traía puesto? Ni idea. ¿Verdad? Ni idea. Cuando llegamos a Piedras Negras, me dice un amigo, oye, ¿no pasó por aquí fulano de tal? Le dije, sí, ahí iba. Dijo, iba bien arreglado. Le dije, no, hombre, iba en chores y en chanclas. Para nosotros bien arreglado es bien vestido. Para los de Piedras bien arreglado es otra cosa. Pero mirar, a diferencia de ver, que es solo percibir algo con los ojos de forma pasiva, pero mirar requiere intención, mirar requiere voluntad y mirar requiere propósito. En la escritura, mirar significa dependencia, adoración, expectativa y una confianza absoluta. Yo voy a ver a Jehová, voy a depender de Él. Voy a ver a Jehová, voy a adorarlo a pesar de lo que me hicieron alrededor, de lo que estoy viendo alrededor. Yo voy a permanecer adorando a Dios. Voy a mirar a Dios, aunque las cosas acá abajo no se vean bien. Voy a mirar a Dios con una expectativa de que Dios va a hacer algo poderoso a favor de nosotros. Y con una confianza absoluta con la cual Dios no falla. No es una mirada casual, es una mirada de fe, de confianza. El problema de nosotros, del ser humano caído, desde Génesis 3, el hombre dejó de mirar a Dios y comenzó a mirar otras cosas. Comenzamos a mirar nuestra propia sabiduría, comenzamos a mirar nuestros propios recursos, comenzamos a mirar nuestra propia autosuficiencia. Comenzamos a mirar lo que los otros hacían. Amén. Pero esa es la naturaleza humana, esa es nuestra naturaleza. Porque a veces decimos, ¿para qué soy cristiano? Para ser como Él. Pero ¿por qué no miras a aquel? Que sí sigue principios bíblicos. ¿Por qué siempre miramos al que hace las cosas mal? ¿Y por qué dejamos de ser cristianos? Porque nuestra mirada está puesta solamente en las personas que actuaron mal en su momento, que nos traicionaron, que hablaron mal de nosotros, que nos hicieron cosas. Pero ¿por qué no vemos a las personas que realmente sí están buscando a Dios? Y si, ¿por qué no puedo ser como Él? Y usted me puede decir, ¿y dónde están, pastor? Pues estamos en Kislev, ¿cómo que no? Gracias, amados. Gracias por las porras. Entonces, ese ha sido el problema. Empezamos a ver nuestros propios deseos, nuestras propias ganancias, nuestros propios intereses. El pecado desordenó la dirección de nuestra mirada. El pecado nos distorsionó la mirada. Es más fácil mirar las cosas negativas que las cosas que nos hacen bien, que las cosas que podemos hacer bien. A veces miramos más los problemas, a veces miramos más las cosas negativas que lo que Dios dice en su palabra. A veces recetamos más remedios caseros que la palabra. Por eso la restauración espiritual comienza cuando el corazón vuelve su mirada a Dios, cuando alguien ya no sabe qué hacer, cuando alguien se siente amenazado, cuando alguien se siente que ya no sabe qué hacer, entonces es cuando levanta su mirada al cielo y dice, Señor, ayúdame. Entonces esa mirada se enfoca en alguien que realmente tiene el poder, la autoridad y los medios para poder ayudarle. Y esa ayuda comienza a venir desde el cielo a favor de aquel que puso su mirada en él.
Había un rey que lo habían rodeado los enemigos. En el libro de Crónicas, capítulo 20, lo habían rodeado los enemigos. Y dice él, cuando hace su oración, dice: Señor, son muchos y nosotros no sabemos qué hacer, mas a ti levantamos nuestra mirada. Y Dios les da la victoria, porque la mirada puesta en Él, las cosas son transformadas y las cosas son cambiadas. Cuando no sabes qué hacer, voltea hacia el cielo, porque ahí puede estar la respuesta. Amén. Como dicen que iba un hermano que siempre pasaba de su trabajo a su casa y había una cantina. Y llegaba y dice: híjole, no, Dios te reprenda, y pasaba. Hasta que un día dijo: no me ve nadie, y volteó para todas partes. Y apenas se iba a meter, cuando sale un niño y dice: hey, te faltó voltear para arriba. Y a veces nos falta voltear para arriba para salir de las situaciones. Amén. Depositar nuestra mirada en Jesús. El Nuevo Testamento revela que nuestra mirada culmina en Jesucristo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La vida cristiana se sostiene mirando constantemente a Cristo. Si tú y yo, como decía la canción ahorita, si Él es el centro de nuestra vida, si Cristo es el centro, es lo más importante, y nuestra mirada está puesta en Él, no importa lo que venga a nuestro alrededor, no importa que venga una enfermedad, que venga una desgracia, que venga una situación, que alguien está hablando mal de nosotros, mi mirada siempre va a estar puesta en Jesús, mi mirada siempre va a estar puesta en Cristo. Y si mi mirada va a estar puesta en Él, entonces no me voy a enfocar en lo que dicen, no me voy a enfocar en lo que pasó, me voy a enfocar en que Dios es el único que tiene la respuesta para las cosas que estamos viviendo. No solamente dice voy a poner mi mirada en Él, sino voy a esperar en Él. Por eso, cuando nuestra mirada está puesta en Él, tiene que haber una expectativa de lo que Dios va a hacer. La espera bíblica no es pasividad, es confianza activa. La palabra esperar implica permanecer. Que a muchos nos cuesta permanecer confiando, permanecer en la palabra, lo que Dios ha dicho que va a hacer. Nos cuesta permanecer en esa palabra porque nos desesperamos, porque no llega en el momento en que nosotros pensamos que debe de llegar, porque Dios no obra en el momento en que nosotros queremos que Dios obre. Y no permanecemos, nos desesperamos. Y hacemos cosas que no debíamos haber hecho y decimos cosas que no debíamos haber dicho. Y en lugar de ayudar, nos hundimos más. Resistir. Esperar significa resistir. Resistir hasta el último momento. Resistir hasta que llegar hasta nuestros límites. Resistir hasta que nos desesperemos, hasta que pensemos que se va a reventar el cordón o la liga que nos ha hecho estirar hasta lo máximo, hasta donde nuestras fuerzas nos alcancen. Resistir. Resiste. Y cuando uno se atreve a resistir, no sabe, no tiene una idea de lo que Dios es capaz de hacer. Confiar aún sin ver resultados inmediatos, seguir confiando en Dios, aún sin ver resultados inmediatos, aún que no veamos las cosas que deben de suceder o que esperemos que sucedan. Miqueas sabe que Dios es santo, que el pecado trae juicio, pero también que Dios es el Salvador, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos, que Dios es un Dios
que está listo para responder a la oración de cada uno de sus hijos. El mismo Dios que disciplina es el Dios que salva. Muchos quieren a un Dios salvador. Muchos queremos que nos prediquen a ese Dios de amor y Dios de toda bondad. Pero pocos queremos a ese Dios, no solamente de juicio, sino a ese Dios santo que requiere santidad y requiere separación, que requiere que tú y yo por lo menos nos esforcemos por vivir como Él vive o ser como Él es. Eso ya es complicado. Porque ser como Jesús es, entonces es amar a quien no nos ama, abrazar a quien no nos soporta. Amén. También serios. La cruz de Jesucristo une ambas realidades, la justicia y la misericordia, el juicio y la gracia, la sanidad, la santidad y el amor. Hay un salmo que dice que la verdad y la misericordia se encontraron. Dice que se encontraron, creo que dice, y se besaron. La verdad y la misericordia se besaron. Y en una ocasión leí en uno de los libros sobre ese versículo y decía el escritor que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y fue hasta lo profundo de la tierra a predicar y luego ascendió al cielo, dice el escritor que para él ese versículo es ese momento cuando Jesús regresa al cielo, la verdad y la misericordia. ¿Quién es la verdad? Jesús. Y la misericordia es el Padre. La verdad y la misericordia se encontraron. La verdad y la misericordia se besaron. Había un reencuentro entre la verdad y la misericordia. En la cruz están las dos cosas. Está la verdad que si nosotros pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en la cruz también está la misericordia, que aquel que clama al nombre del Señor, ese podrá ser salvo. El Dios de mi salvación, dice Miqueas, el Dios de mi salvación, de una salvación personal y relacional. Miqueas no dice el Dios de la religión, no dice tampoco el Dios del cielo, tampoco dice el Dios de mis padres, tampoco dice el Dios de mis antepasados, el Dios de mi salvación. Porque Él es mi Dios, Él es tu Dios. La salvación bíblica no es solamente pertenecer a un sistema religioso. Es una relación viva con Dios. En toda la Biblia, la salvación pertenece a Dios. El hombre no puede salvarse a sí mismo, no puede producir redención, no puede vencer el pecado por sus fuerzas. La salvación es obra soberana de Dios. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es mirar a ese Dios, poner nuestra mirada en Él, enfocar nuestra mirada en ese Dios poderoso, lleno de misericordia. Y no importa cómo estemos en ese momento, no importa que estemos llenos de pecado, no importa que estemos llenos de amargura, de dolor, de tristeza, de ansiedad, de cosas que de pronto uno puede cargarse, pero más sin embargo, cuando enfocamos nuestra mirada a Él y clamamos a Él, ese Dios lleno de misericordia desciende hasta donde tú y yo podemos estar y nos perdona, nos limpia con su sangre preciosa, nos restaura, nos da redención y nos da una vida nueva. Por eso podemos decir que el Dios que está en el cielo no solamente es un Dios que habita en la eternidad y en la santidad, sino es un Dios cercano a nosotros. Un Dios que se toma el tiempo para escucharnos.
Un Dios que se toma el tiempo para mirarnos. Un Dios que se toma el tiempo para venir a auxiliarnos. Un Dios que se toma el tiempo para venir y a sentarse, para venir hasta tu habitación y sentarse en tu cama. Y venir hasta tu lugar de trabajo y decirte: no temas, yo estoy contigo. Ese Dios es un Dios personal. Es un Dios que no te va a dejar, no te va a desamparar. Es un Dios que está atrás de ti desde hace algunos días, quizás algunos años, pero ese Dios no te podrás escapar ni de su mirada, ni te podrás escapar de su mano, ni mucho menos te podrás escapar de su amor. Porque Él nos anda buscando. Antes de encontrarlo, Él nos encuentra a nosotros. Todo se cumple con Jesucristo. Él es nuestra justicia, Él es nuestra paz, Él es nuestra salvación. Y dice Miqueas, no solamente me mira, sino es el Dios que me oye, el Dios que me escucha. Hay una necesidad muy grande de ser escuchados. Hay una necesidad muy grande de que alguien te preste su oído para que puedas desahogar todo lo que hay en tu corazón. Y cuando nosotros entendemos que no solamente con pagar una terapia podemos ser sanados, sino entender que el Dios que creó los cielos y la tierra, el que sostiene todo con su mano, el que con su palabra hizo las estrellas, las galaxias, el sol, la luna, el que hizo que floreciera toda la tierra, aquel que hace que el mar no se salga de sus contornos, es el Dios que está atento, que está presto su oído para ti, para mí, que su oído está ahí. Es más, que dice el salmista, no solamente me escucha, sino que se inclina para escucharme. Inclina su oído, se acerca lo más posible para que tú y yo podamos ser escuchados por Él. Esta frase es impresionante. Miqueas vive en una nación rebelde, pero aún así tiene la certeza: Dios me mira. ¿Por qué puede decir eso? No porque él fuera perfecto, sino porque conocía el carácter de Dios. La oración no descansa en nuestra perfección. Dios no nos escucha porque seamos perfectos. Dios no nos escucha porque seamos justos. Dios no nos escucha porque hagamos méritos. Dios nos escucha porque somos su creación y somos sus hijos. Y porque si algo desea Dios, es tener comunión con nosotros. Amén. Si algo desea Dios, es tener comunión contigo y conmigo. Por eso cuando le hablamos, el más contento es Él. Amén. Yo imagino a Dios cuando Efrén se hinca y le dice: Dios, yo imagino a Dios decirle a los ángeles: hey, cállense, porque me está hablando mi hijo, deja ver qué necesita, qué quiere. Y cuando escucha la oración de Efrén: Señor, por favor, mira esto, mira aquello, Dios comienza a decirle: a ver, Gabriel, a ver, empieza a mover el cielo, a ver, vamos a hacer esto, esto y esto, porque Él me está pidiendo que le ayude. Y Dios comienza a mover el cielo para que nuestra oración no solamente sea escuchada, sino sea respondida. Porque somos sus hijos, porque Él anhela escuchar tu voz, anhela escucharte todos
todos los días de tu vida. Si dice la Biblia que a veces no recibimos porque no pedimos, y cuando pedimos a veces pedimos mal, pero más sin embargo, cuando nosotros no sabemos pedir o no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y alinea esa oración, alinea esa petición, y Él le dice al Padre: mira, Padre, lo que Él quiso decir es esto, esto y esto. La oración no descansa en nuestra perfección, ni en nuestra capacidad, ni en nuestros méritos. Descansa en la fidelidad de Dios, en su atributo de fidelidad. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y hay un poder extraordinario que se mueve en los tiempos más difíciles y oscuros de nuestras vidas o de nuestra sociedad. Es el poder de la fe. El contexto de Miqueas es de una decadencia total en todos los aspectos. No había una buena economía porque todos se la llevaban. Y aún así él dice: miraré, esperaré y confiaré. 3 cosas. Llévese esta mañana estas 3 cosas. A partir de hoy voy a mirar, voy a esperar y voy a confiar en Dios. La fe madura no depende de las circunstancias favorables. Cualquiera puede creer cuando las cosas están bien, cuando hay abundancia, cuando hay salud, cuando hay puertas abiertas, cuando hay buen trabajo, cuando hay buen salario. Uno viene sonriendo a la iglesia, sabiendo que terminando el pastor de predicar nos vamos a ir a comer un corte de carne, un sushi, un caldo de res, o un huevito con frijoles que sabe a gloria. Pero la verdadera fe, esa fe que es inquebrantable, profunda, nace en el silencio de Dios. Cuando no hay respuesta, cuando hay una respuesta de parte de Dios, y pasan los días, las semanas, los meses, a veces hasta los años, y no vemos una respuesta de Dios, pero seguimos creyendo que Dios es fiel. Señor, aunque no me respondas, voy a seguir creyendo que tú eres fiel. Voy a seguir depositando mi confianza en ti. Nuestra fe es profunda cuando hay silencio, cuando la prueba se agudiza. ¿Ha escuchado la frase que cuando no nos llueve nos llovizna? No solamente la he escuchado, la he dicho. Cuando no nos llueve nos llovizna, y es uno, y bueno, ¿y de qué se trata esto? Pero ahí es donde nuestra fe se profundiza en Dios. Cuando la prueba se agudiza, cuando la prueba se alarga, cuando la prueba son cada vez más difíciles. Y Pablo cuando habla de pruebas, dice, les llama leves tribulaciones. Pero ¿a qué le llama Pablo leves tribulaciones? Dice Pablo, cuando he sido apedreado. Pablo le llama leve tribulación cuando he estado en alta mar, en peligro de muerte. Pablo le llama leve tribulación cuando hay un demonio que viene y lo cachetea para que no se enorgullezca. Pablo le dice que es una leve tribulación cuando está encarcelado por causa de predicar el evangelio. A eso le llama Pablo leve tribulación. Una tribulación, un problema que no tiene nada que ver con los de nosotros, porque nosotros le llamamos problema cuando nos descompone el carro, le llamamos problema cuando no tenemos trabajo, le llamamos problemas cuando se perdió algo de la casa.
cuando nos quitaron el carro de la agencia, cuando nos cortaron la luz porque no pagamos a tiempo. A eso le llamamos grandes problemas. Pero sin embargo, dice Pablo, esta leve tribulación, no importa que ese problema, esa prueba se vaya haciendo más densa, dice Pablo, pero esa prueba va a producir en nosotros un gran peso de gloria. Cuando Dios entonces mueva su mano para ayudarnos, lo va a hacer de una manera extraordinaria, que nos vamos a sorprender. No solamente te vas a sorprender tú, te va a sorprender tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros, los que escucharon en qué situación estabas, van a sorprenderse cuando Dios obre a favor tuyo. Y ahí nuestra fe se va a poner poderosa. En Cristo es el cumplimiento del final de Miqueas 7. Termino. Vénganse, muchachos. Este versículo apunta prácticamente hacia Cristo en Getsemaní. Jesucristo miró al Padre en la cruz. Esperó en el Dios de su salvación. Esperó en la resurrección. El Padre lo escuchó. Lo que Miqueas expresó en esperanza, Cristo lo cumplió plenamente. En Getsemaní volteó su mirada al cielo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esperó en la tumba hasta que el Padre lo levantara, lo resucitara. Y el Padre lo escuchó, lo levantó de entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso, si hay alguien que nos entiende, si hay alguien que nos comprende, es Él. Porque Él pudo voltear su mirada al Padre. Él tuvo que esperar en la tumba 3 días y Él fue escuchado por su Padre. Y ahora nos puede decir a nosotros: ten la misma confianza, ten la misma certeza de que si me escuchó a mí, te va a escuchar también a ti. Cuando todo falle, mira a Dios. No pongas tu confianza absoluta en personas. No pongas su confianza absoluta en ministerios. No pongas su confianza absoluta en su economía, en sus emociones. No ponga su confianza absoluta en nada de lo que pueda derribarse en esta tierra. Ponga su confianza absoluta en aquel que no se mueve, en aquel que no hay sombra de variación, en aquel que no cambia, en aquel que nos transforma y nos ayuda todos los días. Aprendamos a esperar. La cultura moderna quiere respuestas inmediatas, pero Dios forma caracteres en la espera. La espera purifica la fe, rompe el orgullo y desarrolla dependencia. Dios sigue escuchando. ¿Me escuchó bien? Dios sigue escuchando. Dios sigue estando atento a la voz de sus hijos. Aunque parezca silencio, aunque Dios parezca un Dios ausente, aunque no haya respuesta, ya tu oración fue escuchada. Ahora hay que esperar que ese Dios actúe a favor tuyo y a favor de nosotros. Dios escucha el clamor sincero. Dios escucha el clamor de aquel que ha puesto su confianza en Él. Tarde que temprano Dios se levantará de su trono para venir y poder mover su mano a tu favor. Miqueas nos enseña una fe inquebrantable. Cuando la sociedad colapsa, cuando la familia falla, cuando los hombres decepcionan, cuando el alma se cansa, el creyente puede decir: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá, el Dios mío me escuchará. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en esta mañana: Padre, en ti pondré mi confianza? ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Te adoramos, Dios. Tu presencia es el cielo para mí, lo que cantan los muchachos. Yo no sé qué estamos pasando, no sé qué estás viviendo. Nosotros como pastores no entendemos a veces los procesos que cada uno de nosotros pasamos.
que tú estás pasando en estos días. Pero quiero decirte en esta mañana que el Dios del cielo está aquí en esta mañana.